El primer vuelo controlado y con motor en otro planeta. El helicóptero Ingenuity de la NASA logró el lunes despegarse de la superficie de Marte. Se elevó 3 metros, flotó algunos segundos y volvió a tocar tierra. La agencia planea hasta 5 vuelos en el transcurso de un mes, con un nivel de dificultad creciente. Volar en Marte es muy difícil, tiene menos del 1% de la atmósfera de la Tierra, y eso significa que tenemos que tener algo realmente liviano para superar esa masa y generar suficiente elevación. El aparato había viajado al planeta rojo unido a la parte inferior del rover Perseverance, que aterrizó el 18 de febrero en una misión para buscar signos de vida extraterrestre. La NASA había planteado originalmente el vuelo del helicóptero para el 11 de abril, pero lo pospuso debido a un problema de software que se identificó durante una prueba. El primer vuelo propulsado en la Tierra fue realizado por los hermanos Wright en 1903 en Kitty Hawk, Carolina del Norte, y un trozo de tela de ese avión fue introducido en Ingenuity en homenaje a esa hazaña. Se espera que el helicóptero pueda allanar el camino para futuros vuelos que revolucionen la exploración de los cuerpos celestes, porque pueden llegar a áreas a las que los rovers no pueden ir y viajar mucho más rápido.